Aprendiendo de la experiencia. Wilfred Bion. Capítulo 17. 1. Al ocuparme de la actividad C, o sea, del conocimiento, debo ser consciente de mi experiencia emocional y ser capaz de abstraer de ella un enunciado que represente a esta experiencia en forma adecuada. Esa abstracción inspira confianza si luego representa otras experiencias desconocidas cuando la abstracción es realizada. Esta sensación de confianza es similar a aquella que se experimenta cuando una creencia es respaldada por el sentido común. La confianza es un concomitante de saber que hay correlación entre los sentidos, o de que más de una persona en un grupo toma en consideración lo que parece ser el mismo enunciado de la misma representación de una experiencia emocional. La confianza en una representación está asociada con 1. La creencia de que la representación se apoya en el sentido común y 2. De que no solo representa la experiencia emocional de la cual ha sido abstraída, sino que representa otras realizaciones desconocidas cuando se efectuó tal abstracción. Por lo que una formalización abstracta que emplea los signos A, O y C usados para la evaluación de una experiencia emocional puede en sí ser evaluada si se considera que sirve como una representación abstracta de una experiencia emocional distinta. 2. Luego puede considerarse a la abstracción como un paso en la difusión que facilita la correlación al comparar la representación que ha sido abstraída y varias realizaciones diferentes, ninguna de las cuales es la realización de la cual la representación fue originalmente abstraída. La concretización, por contraste, puede considerarse como una forma de difusión que facilita la correlación por sentido común, o sea, afirmando algo en forma tal que se lo reconoce como un objeto de un sentido y que puede, sin embargo, ser probado como objeto de otro sentido. El criterio a tener en cuenta para el enunciado debe ser el de su valor para facilitar la prueba por más de un sentido o por los sentidos de más de una persona. En astronomía se logran correlaciones aunque solo se cuenta con el sentido de la vista y sus datos, porque quien hizo el descubrimiento pudo hacer pública su experiencia personal para que sea probada por otros observadores contemporáneos o posteriores. La debilidad propia de una incapacidad para hacer uso del testimonio de más de un sentido ha sido compensada por la capacidad de abstraer un enunciado de una experiencia emocional original, con tanto rigor que las relaciones de la representación pueden buscarse, encontrarse o accidentalmente reconocer muchos años después. La intuición de Aristarco sobre la heliocentricidad pudo ser confirmada cientos de años más tarde por Kepler. La formulación matemática todavía no es posible para el psicoanálisis, si bien hay sugestivas posibilidades en ese sentido. 3. Las razones para hacer un enunciado abstracto son estas. 1. El analista se siente impedido a formular sus hipótesis básicas. 2. El analista puede detectar a partir del registro que tal abstracción posibilita cualquier tendencia por la cual el bagaje teórico en el que se basa resulte inoperante. 3. Se evita que el analista pierda de vista de dónde proviene su equipo teórico dentro de la historia de su disciplina científica. 4. Los que practican el análisis estarán más dispuestos a ver que ciertas teorías consideradas hasta entonces como consagradas se han convertido de hecho en redundantes o fueron desvirtuadas por la prueba de la experiencia misma. 5. Se hace posible la correlación del enunciado abstracto con realizaciones de las cuales no ha sido derivado. 6. Ayuda a establecer un patrón al cual se puede referir todos los otros enunciados. Lo ejemplificaremos en páginas siguientes. El proceso de abstracción al cual he recurrido conscientemente es esencial a la experiencia emocional XCY. No es un procedimiento accesorio que pueda descartarse a gusto. 4. Una vez que hemos dado prioridad al vínculo y acordado limitar su representación a los tres signos A, O y C, resulta posible enfocar el problema de la representación considerando
¿Qué medidas serían necesarias para establecer un método exitoso de la representación distorsionada? Como el proceso de abstracción no es fortuito y no puede descartarse a gusto, deben tomarse medidas positivas para que un individuo alcance el estado mental que se ve en algunos psicóticos, en el cual la capacidad para la abstracción ha sido destruida. El valor, por ejemplo, de la palabra perro, cuando no se refiere a un animal específico sino a la clase, como un método para alcanzar una abstracción y generalización, queda anulado, de modo que no puede ser ya usada como el nombre de una cosa, sino que es la cosa en sí misma. Las palabras son cosas. En un sentido estructurado, para representar el vínculo C, es necesario introducir elementos que representarán la representación distorsionada. Esto puede hacerse simplemente tomando de la geometría algebraica el procedimiento por el cual un cambio de signo, digamos para una línea AB, representa un cambio en el sentido de la línea C. Representa el vínculo que he enunciado. C representa el vínculo constituido por no comprender, es decir, comprensión distorsionada. Se comprenderán mejor las implicaciones de esto si notamos que A no es lo mismo que O, ni que O es lo mismo que A. 5. Por el momento, los factores deben ser representados por una referencia de página y línea a aquella parte de la literatura que proporciona la mejor definición del factor al cual se hace referencia. La búsqueda de signos para representar factores, siguiendo así el procedimiento que se ha adoptado con A, O y C, es prematuro, porque la sustitución de un signo por un término corriente aceptado produce un sistema formalizado, tan divorciado de su background que pierde el significado, mientras que conservando un sistema de referencia de página y línea, el background de realización del cual derivan las teorías no se pierde nunca completamente de vista. Por otra parte, la formalización y la abstracción tienen el efecto de eliminar aspectos que oscurecen la importancia de la relación de un elemento con otro, al eliminar lo concreto y lo particular. El uso de términos específicos notables por lo concreto, aunque observando el background del cual derivan, ocurre en el hecho de que los términos concretos son variables cuyo valor depende del contexto en el cual están ubicados. Esto significa que lo esencial es encontrar un grupo de signos que representen una realización en forma adecuada y que posibiliten el mostrar la relación de un signo con otro, su contexto. Capítulo 18. 1. En el trabajo realizado aquí, la actividad C recurría a la abstracción, en contraste con el proceso inverso de concretización, por el cual las palabras dejan de ser signos abstractos para convertirse en cosas ellas mismas. Para demostrar una relación adecuadamente son esenciales la abstracción y la formalización. 2. El problema no reside solamente en el uso de palabras ya investidas, con una penumbra de asociación para descubrir una situación sin precedentes, sino que esta penumbra de asociaciones se ha adquirido en la búsqueda de establecimiento de una relación mental con objetos concretos. Esta búsqueda en el desarrollo del individuo es mucho menos ardua que el intento de establecer una relación mental con una personalidad, ya sea la propia del individuo o la de otra persona. Los sentidos presentan a la personalidad el material sobre el que hay que trabajar para producir lo que Freud llama la captación consciente ligada a ellos, o sea, a los datos sensoriales. Pero resulta difícil creer que los datos sensoriales, como corrientemente se los entiende, pudieran aportar mucho material valioso cuando el objeto de los sentidos es una experiencia emocional de una personalidad, a quien quiera que pueda pertenecer. Los sentidos pueden en un estado de temor o ira contribuir con datos concernientes a los latidos del corazón y hechos similares que nosotros entendemos como periféricos a un estado emocional. Pero no hay datos sensoriales directamente relacionados con la cualidad psíquica, mientras que hay datos sensoriales directamente relacionados con objetos concretos. Los síntomas hipocondríacos, por lo tanto, pueden ser signos
de un intento de establecer contacto con una cualidad psíquica, sustituyendo la sensación física por los datos sensoriales de cualidad psíquica que están ausentes. Es posible que fuera en respuesta a la captación de esa dificultad que Freud se sintió dispuesto a postular la conciencia como el órgano sensorial de cualidad psíquica. No tengo ninguna duda acerca de la necesidad de algo en la personalidad para que haga contacto con la cualidad psíquica. 3. Para las personalidades que parecen ser incapaces de un soñar verdadero, el psicótico fronterizo y las partes psicóticas de la personalidad, la teoría de la conciencia como el órgano sensorial de cualidad psíquica, no es satisfactoria por los patrones de la práctica clínica. Las contradicciones surgen y se superan si se enfocan en los problemas con una teoría distinta. La debilidad de esta teoría de la conciencia se manifiesta en la situación para la que he propuesto la teoría de la que la función alfa, al hacer proliferar los elementos alfa, está produciendo la barrera de contacto, una entidad que supera elementos de modo que los que están en un lado son y forman lo consciente, y los del otro lado son y forman lo inconsciente. La teoría de la conciencia es débil, no falsa, porque al modificarla para afirmar que lo consciente y lo inconsciente de este modo, constantemente producidos, funcionan juntos como si fueran binoculares y por lo tanto capaces de correlación y autoobservación. Debido a la forma en que se da su génesis, queda excluido el tener un registro imparcial de una cualidad psíquica del self. La visión de una parte por la otra es, por decirlo así, monocular. Por estas razones y otras que surgen de la experiencia clínica del psicoanálisis de esta clase de pacientes, en lo que se entromete la parte psicótica de la personalidad, encuentro que la teoría de los procesos primarios y secundarios es insatisfactoria. Esta teoría es débil en cuanto a la necesidad de postular dos sistemas en el punto que en mi teoría de la función alfa, una experiencia emocional es transformada en elemento alfa para hacer posible el pensamiento onírico, el pensar de vigilia inconsciente y el almacenamiento en la mente, memoria. Atribuyo al fracaso de la función alfa la aparición de elementos beta, objetos extraños estrechamente asociados y serias perturbaciones generalmente asociadas con una marcada intrusión de los elementos psicóticos de la personalidad. Capítulo 19. 1. El atribuir un valor al término función alfa es una tarea del psicoanálisis y no puede lograrse de ningún otro modo. Tal como lo considero aquí, su posición es el de una variable desconocida que ha de emplearse para satisfacer la necesidad de un sistema de abstracción que se adecue a las exigencias del psicoanálisis. Este y otros problemas conexos son los objetos de la investigación, también son los instrumentos mediante los cuales la investigación se realiza. Debe distinguirse entre el concepto de la función alfa y la realización que se cree se aproxima suficientemente a la teoría en la que se emplea este concepto para justificar la apropiación del término función alfa como un nombre, aunque temporario, para la realización. 2. A los fines de la investigación analítica, se supone que la génesis de toda abstracción es un factor en la función alfa. Dicha hipótesis es compatible con el asociar una crisis en la función alfa con el predominio de elementos beta que se distinguen por los concretos, a tal punto que en algunos pacientes consideran a las palabras no como nombres de cosas, sino como cosas en sí mismas. Esta hipótesis debe ser confrontada con las experiencias emocionales, que son parte del problema clínico de establecer un valor para la función alfa. Primero, necesitamos saber qué es el equivalente a una impresión sensorial en la relación de una persona con una experiencia emocional. Los órganos sensoriales, el grado de capacitación que poseen y sus realizaciones derivan de la experiencia sensorial de objetos concretos. ¿Qué es lo que se hace cargo del equivalente de la impresión sensorial de una experiencia emocional? ¿Cómo se transforman luego estos equivalentes de una impresión sensorial en elementos alfa? Sería útil postular impresiones sensoriales de una experiencia emocional análogas a las impresiones sensoriales de objetos concretos.
Si tales impresiones existen, deberemos considerar si los elementos alfa en los que la función alfa transforma las impresiones sensoriales de una experiencia emocional difieren de los elementos alfa en los que la función alfa transforma los datos sensoriales de un objeto concreto, y de ser así, ¿en qué radica la diferencia? Freud sugirió que el modelo para los procesos primarios y secundarios era el aparato reflejo. La aplicación de la teoría de las funciones exige que primero se forme el modelo y luego se produce si puede ser representado por la abstracción teórica que ha llamado un vínculo, y si puede representar y cómo la realización que ha estimulado la producción del modelo. La función alfa representa algo que existe cuando ciertos factores operan en consonancia. Se supone que hay factores que operan en dicha consonancia, o si no, que si por alguna razón no lo hacen, es decir, si los factores de los que se dispone no tienen función alfa, entonces la personalidad es incapaz de producir elementos alfa y por lo tanto incapaz de pensamientos oníricos, conciencia o inconsciencia, represión o aprendizaje de la experiencia. Este fracaso es serio porque además de los perjuicios obvios que la incapacidad de aprender de la experiencia acarrea, existe la necesidad de la captación de una experiencia emocional, similar a la necesidad de la captación de objetos concretos que se logra a través de las impresiones sensoriales, porque la ausencia de tal captación implica no tener verdad, y la verdad parece ser esencial para la salud psíquica. El efecto que dicha privación puede tener en la personalidad es análogo al efecto que la inanición puede tener en lo físico. 3. Recurriendo a la abstracción y sus productos, la función alfa y sus factores, me fue posible estudiar incógnitas psicoanalíticas. Continúo concretizando, o sea, usando términos que se aproximan a aquellos usados en el nivel de datos empíricamente verificables, para especular en qué parte del aparato psíquico temprano se deflexiona para proveer el aparato que se necesita para pensar. Freud, al descubrir el pensamiento como lo provee un método de restricción de la descarga motora que se había vuelto necesario, dice simplemente que se desarrolló de la ideación. Al referirse a la interpretación de los sueños, Freud, influenciado por el valor del aparato reflejo como el modelo para el aparato psíquico implicado en el soñar, desarrolló su teoría de los sistemas primarios y secundarios a la luz de ese modelo. Yo sugiero que el pensar es algo que se impone por las exigencias de la realidad, un aparato que no es adecuado para este propósito y es contemporáneo al predominio del principio de realidad, como lo dijo Freud. Una analogía moderna no es brindada por el hecho de que las exigencias de la realidad no solo impusieron el descubrimiento del psicoanálisis, sino que también ha llevado a la deflexión del pensamiento verbal de su función original de proveer restricción de la descarga motora a las tareas del conocimiento de sí mismo, para lo cual es inadecuado y para cuyo propósito debe sufrir cambios drásticos. 4. Se verá que me desentiendo de la naturaleza de la función alfa y que la dejo como una abstracción para ser usada como una incógnita a la cual se le ha dado un valor solo en el curso de la investigación analítica. Por lo tanto, estoy tratando un problema diferente del que Freud investigó con sus teorías de ideación y su modelo de un arco reflejo. Estoy suponiendo que existió un aparato y que tuvo y tiene todavía que sufrir la adaptación a las nuevas tareas implícitas en el enfrentamiento con las exigencias de la realidad, desarrollando una capacidad para el pensamiento. El aparato que tiene que sufrir esta adaptación es aquel que originalmente se hizo cargo de las impresiones sensoriales relacionadas con el conducto alimentario. En este sistema, según lo que puedo comprender y expresar en palabras lo que he podido deducir, ocurre lo siguiente. El lactante capta la existencia de un pecho muy malo dentro de sí, un pecho que no está allí, y por no estarlo provoca sentimientos dolorosos. Se siente que este objeto es evacuado por el sistema respiratorio o por el proceso de tragar, un pecho que satisface.
Este pecho que se traga no se distingue de un pensamiento, pero el pensamiento depende de la existencia de un objeto que es realmente colocado en la boca. En ciertas condiciones que dependen de factores de la personalidad, el proceso de mamar y las sensaciones que lo acompañan equivale a la evacuación del pecho malo. El pecho, la cosa de sí misma, no se distingue de una idea en la mente. La idea de un pecho en la mente, recíprocamente, no se distingue de la cosa misma en la boca. Circunscribiéndonos solo a dos situaciones, una de las cuales es un pecho real que no se distingue de una experiencia emocional, que a su vez es cosa en sí misma y pensamiento, pero en un estado indiferenciado, y la otra la mala necesidad de un pecho malo que es también un objeto compuesto de experiencia emocional y cosa en sí misma, siendo los dos todavía indiferenciados. Resulta claro que hemos llegado a un objeto que se parece mucho al elemento beta. La realización y su representación en la mente no han sido diferenciadas. Las características de esta condición pueden ser más claras si extraigo algunas de sus manifestaciones. Por lo tanto, un lactante que contiene una necesidad de un pecho malo, puede evacuarlo al mamar. Es obvio que esto requiere una relación topográficamente cercana con el pecho real. Puede evacuarlo mediante el sistema respiratorio. No es necesario que existan sensaciones táctiles para esto. Puede evacuarlo al ver el pecho real. Por eso es que es necesario que el pecho real esté a la vista, o sea, una posición en la que el estar a la vista es igual que estar en el ojo de la mente, y ambos son lo mismo que estar en la boca. Si todos estos hechos son evacuaciones de la necesidad de un pecho malo, resulta claro que si no se dispone de un pecho, el pecho será vivido no solo como malo en sí mismo, sino como peor. Porque, por decirlo así, es un testimonio concreto de que este pecho malo ha sido evacuado con éxito. En esta situación, el término correcto para describir el objeto que el lactante vivencia sería un objeto extraño más que un elemento beta. Capítulo 20. 1. Cuando la evacuación de un pecho malo es sentida como que conduce a su presencia externa, si la evacuación se logra, al parecer mamando de un pecho verdadero, las consecuencias de la evacuación no son dolorosas, como en el método respiratorio y otros. Esto estimula la interacción entre los principios de realidad y de placer-displacer. Podemos sintetizar: 1. El proceso de diferenciación entre la representación de su correspondiente realización, el proceso por el cual la cosa en sí misma puede distinguirse de la idea. 2. Los efectos de la correspondencia entre la alimentación y el pensar. El primer camino lleva directamente a tratar la importancia de la abstracción, la que puede en este contexto ser considerada como un aspecto de la transformación por la función alfa de una experiencia emocional en elemento alfa. 2. La teoría kleiniana de que el lactante siente que ha evacuado su objeto malo en el pecho, combinada con la teoría de que la satisfacción de una necesidad puede ser sentida como la evacuación de una necesidad, la necesidad misma siendo pecho malo, para emplear términos concretos, o lo que ha llamado un elemento beta, para emplear una abstracción, representa un sentimiento del lactante de que el pecho es en realidad un objeto evacuado y que por lo tanto no puede distinguirse de un elemento beta. Algo debe ocurrir ahora si el niño ha de continuar alimentándose. Está implícito en el proceso que he descrito que la situación no puede reconocerse como objetiva. Si hay un pecho bueno, un objeto dulce, es porque éste ha sido evacuado, producido, y lo mismo con el pecho malo, el pecho que se necesita, el pecho amargo, etc. No puede ser considerado como objetivo ni como subjetivo. De estos objetos dulces, amargos, ácidos, se abstraen la dulzura, amargura y acidez. Una vez abstraídos pueden ser aplicados otra vez. La abstracción hecha puede usarse en situaciones en las que una realización, no la realización original de la que ésta fue abstraída, se aproxima a esta. Por ejemplo,
Una experiencia emocional es asociada con el pecho, en el cual el lactante siente que hay un objeto que existe independientemente de sí mismo y de que puede depender para satisfacer sus sentimientos de hambre. Suponiendo una capacidad para la abstracción, el lactante puede sentir que la experiencia total puede separar un elemento, que es la creencia de que existe un objetivo que puede satisfacer sus necesidades. El enunciado concreto podría ser: existe un pecho del que se puede depender para satisfacer su hambre de alimento. La abstracción de esto podría ser: hay algo que puede darle y le da lo que quiere cuando lo quiere. 3. Puede hacerse cualquier número de enunciados para representar desde la perspectiva de un observador considerado imparcial lo que el lactante siente cuando ha sido amamantado, de esa experiencia emocional y el enunciado que la representa y de todos los otros enunciados que podría considerarse que la representan en forma igualmente razonable. Puede abstraerse una serie de enunciados posteriores, puesto que puede hacerse una gran cantidad de enunciados. La significación de esto para el procedimiento científico, con referencia particular al pasaje precedente, será tratado luego. Presumiblemente, el lactante también puede hacer varios enunciados, y es la naturaleza de estos enunciados lo que en última instancia ha de interesar al analista. El primer nivel de enunciados es singular, derivado de un episodio real y concreto. Las abstracciones se alejan más y más de lo concreto y específico hasta que su origen se pierde de vista. Las abstracciones así producidas pueden entonces ser nuevamente aplicadas a una realización cuando se encuentra una realización que parece aproximarse a la abstracción. 4. Las situaciones que aparecen en el análisis son: 1. Un paciente incapaz de abstracción lucha por existir con un aparato mental ocupado en la introyección y proyección de elementos beta. 2. Un paciente capaz de abstracción produce sistemas teóricos muy alejados de background de realizaciones del que han sido abstraídos, pero proliferan estos sistemas de acuerdo con reglas que hacen a las abstracciones en cualquier sistema congruentes entre sí. 3. Un paciente capaz de producir abstracciones prolifera sistemas que parecen responder a sistemas de reglas que no se pueden averiguar, aunque la realización original no es conocida. En este sistema asemejándose a lo dicho en 2. Y del mismo modo, el sistema de reglas bajo el cual las abstracciones han sido manipuladas aún puede encontrar realizaciones que se aproximan a sus enunciados abstractos. 4. Un paciente capaz de abstracción y formación de sistemas de acuerdo con reglas que aseguran que el sistema no es incompatible consigo mismo y sin embargo incapaz de encontrar una realización a la cual los sistemas abstractos pueden ser aplicados. 5. Un paciente capaz de abstracción y combinar estas abstracciones formando sistemas de acuerdo con reglas cuya naturaleza puede ser demostrada, que aseguran que los sistemas no son incompatibles consigo mismo. Puede ser posible deducir cuál era la realización original de la que se derivó la abstracción. Puede verse que posteriores realizaciones se aproximan a los sistemas deductivos, aunque puedan no saberse que las últimas realizaciones existían cuando la abstracción que la representa fue primero bosquejada. 5. Me desentenderé de uno, puesto que es un enunciado cuyos sistemas abstractos derivados forman representaciones de realizaciones que generalmente se siente que son de una clase distinta de las realizaciones que corresponden a 2, 4 y 5. 3. Representa una realización que tendremos que considerar luego. Es peculiar en tanto que las realizaciones que se aproximan a esta representación tienen una similitud superficial con las realizaciones que se aproximan a 1 y otras realizaciones que se aproximan a las representaciones derivadas de 1. 6. A través de la discusión de 1, 2, 3, 4 y 5, la abstracción puede ser investigada en forma provechosa como un factor en la función alfa. Hay dos tareas en las que es necesario ahora abarcarse. La primera es la elucidación de las primeras realizaciones de la abstracción. La segunda tarea es elucidar la realización del modelo,
cómo Freud usa el término en el pasaje en que se refiere al aparato reflejo como modelo para el aparato implicado en el soñar, con la realización de la abstracción y los sistemas deductivos teóricos se han derivado. ¿Hasta qué punto o en qué circunstancia puede verse esta realización original? ¿Es o puede usarse como un modelo para la abstracción derivada de ella? Muy fácilmente puede ser usada como un modelo así sin saberlo ni quererlo. Por ejemplo, he hablado de que ciertas locuciones son testimonios no de recuerdos sino de hechos sin digerir. Implícito en este enunciado está en el uso del sistema alimentario como un modelo para el proceso del pensamiento. Hay razones para creer que las experiencias emocionales asociadas con la alimentación son aquellas de las que algunos individuos han abstraído elementos y luego los han integrado para formar sistemas teóricos deductivos que se usan como representaciones de realizaciones de pensamiento. Hay razones para usar el sistema alimentario como un modelo para demostrar y comprender los procesos implícitos en el pensamiento. No puede presentarse ninguna objeción, excepto sobre la base de ineficiencia, contra el procedimiento como uno por medio del cual la primera realización y la experiencia emocional a la que dio origen son transformadas para proveer representaciones para realizaciones que parecen aproximarse a ellas. Más aún, la imagen concreta de la primera realización puede usarse como un modelo para una subsiguiente realización. La distinción entre la representación, formada como elementos beta, combinadas para producir un sistema deductivo teórico abstracto, un modelo formado con imágenes concretas combinadas de acuerdo con lo que se pensó, eran las relaciones entre los componentes de la primera realización. Es importante y debe ser preservada para evitar confusiones. Pero ¿por qué ha de decirse en favor de usar nuestro conocimiento del sistema alimentario para formar un modelo, no para los procesos implicados en el pensamiento, sino para los procesos implicados en el pensamiento acerca del pensamiento? 7. Los problemas asociados con desórdenes del pensamiento nos obligan a pensar acerca del pensamiento y esto presenta una cuestión técnica. ¿Cómo hemos de pensar acerca del pensamiento? ¿Cuál es el método correcto? Está claro que podemos usar nuestro conocimiento del conducto alimentario sin saberlo ni quererlo cuando estamos interesados en elucidar desórdenes del pensamiento y por lo tanto fenómenos que están relacionados con la actitud del pensamiento hacia y su capacidad para pensar acerca del pensamiento. La importancia de este problema reside en el hecho de que ciertos pensamientos están influenciados por la creencia de que pueden digerir pensamientos y que las consecuencias de hacerlo son similares a digestión de comida. Es decir, que si tratan de hacer lo que podrían generalmente considerar como meditar acerca de una idea, creen que los pensamientos así tratados sufren un cambio similar al sufrido por la comida, que es convertida en heces. Algunas ideas o sus representaciones verbales sobreviven y se las expresa, emergen no como testimonio de la posesión de una idea, sino como testimonio incrustada en una matriz de jerigonza, de que sus sentimientos han sido destruidos y privados de sentido. Del mismo modo que las heces y sus partículas sin digerir pueden considerarse como comida que ha sido destruida y privada de su valor como comida. Las interpretaciones dirigidas a un paciente tal deben ser expresadas en términos que eviten palabras en las que el modelo del sistema alimentario esté implícito. En la práctica, si la dificultad es reconocida por el analista, puede tomarse medidas para evitar crear una confusión peor aún que la que ya existe. Pero el problema estimula el pensamiento de que el empleo inconsciente de este modelo puede estar creando dificultades no solo para el psicótico, sino también para el filósofo de la ciencia, dedicado a problemas de métodos de un pensar claro. El término pensar claro que acabo de emplear es testimonio en sí mismo de hasta qué punto el vocabulario filosófico y psicoanalítico que puede considerarse tienen una relación con la filosofía análoga a la relación de las matemáticas con las matemáticas aplicadas.
Está saturado de modelos derivados de impresiones sensoriales de objetos materiales. Podemos así acudir sin darnos cuenta a los mismos métodos de comprensión, y esto incluye el representar realizaciones en el dominio del pensamiento por medio de los modelos empleados en la primera realización. Es verdad que el modelo que el conocimiento actual del conducto alimentario nos da será muy distinto del modelo que el conocimiento del sistema alimentario del lactante le da a él. Una diferencia similar se aplica a los sistemas construidos sobre la base de elementos alfa derivados como parte del proceso de abstracción. La abstracción del lactante no son las del adulto. Para un próximo audio tendremos el capítulo 21.